Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuemos con la clase de antihipertensivos. Estamos revisando primeramente lo que es la presión arterial y los mecanismos reguladores de la presión normal. Sí, en este caso habíamos visto 4 de los sitios y habíamos revisado lo que son la regulación postural a través de los vasoreceptores que se encuentran en la luz de los vasos sanguíneos. También el segundo de los sitios de control de esta presión arterial pues van a ser los riñones. Los riñones van a recibir aproximadamente un 20% del gasto cardíaco total. ¿Por qué? Pues porque son encargados de filtrar la sangre para eliminar sustancias de desecho como electrolitos que no estén en uso o el exceso de líquido. La eliminación de líquido por parte del riñón pues ayuda también en cierta situación a disminuir la presión arterial. Así como también la eliminación de sodio por el riñón ayuda a mantener la presión normal. En el caso de la hipertensión arterial, pues hay alteraciones de estos mecanismos regulatorios. Los riñones pues van a ser los principales en mantener el control de la presión arterial a largo plazo. Es por esta razón que si hay un fallo renal, pues va a haber hipertensión secundaria a este mismo. Entre más disminuya la perfusión, o sea, el llegado de sangre al riñón, este va a cambiar o alterar de ciertas formas la redistribución del flujo sanguíneo, ¿sí? Tratando, uno, de dilatar las arterias que llevan la sangre al riñón y dos, incrementando la reabsorción de sal, o sea, sodio y de agua. Este sal y esta agua con la intención de incrementar el volumen sanguíneo y así incrementar la presión y a su vez pues mantener ese gasto cardíaco del 20% hacia el riñón. Una presión disminuida o baja a nivel de las arteriolas renales, así como lo que sería la actividad neurológica mediada por el sistema nervioso simpático, va a estimular la producción de la renina, una sustancia producida por el riñón. Esta a su vez va a incrementar la producción de angiotensina 2, la cual a su vez va a incrementar, como dice su nombre, la presión arterial a base de la constricción de los vasos sanguíneos. Todo esto con la intención de incrementar la presión a nivel de las arteriolas renales, mejorar el flujo sanguíneo renal y por tanto, pues la filtración glomerular. Ahora, en cuanto a la angiotensina 2, que hay que analizarla porque unos de nuestros medicamentos que vamos a ver son los IECAs o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué van a provocar? La angiotensina va a provocar una constricción directa de los vasos de resistencia. Los vasos de resistencia son las arteriolas, ¿sí? Arterias pequeñas que la presión que tengan o el diámetro que tengan, la luz que tengan va a ser una gran determinante o uno de los factores que va a determinar la presión arterial junto con el gasto cardíaco. Además, esta angiotensina va a provocar la estimulación de la síntesis de aldosterona en la corteza suprarrenal. Esta aldosterona pues va a intervenir en el riñón para que éste pues retenga más sodio y agua. Entre estas tres sustancias se constituye el eje renina, angiotensina, aldosterona, que su función va a ser, pues como dije antes, mantener la presión arterial en cierto nivel que favorezca el flujo sanguíneo hacia el riñón. También resulta que tenemos otra sustancia llamada vasopresina que va a estar liberada por la hipófisis. La hipófisis es una glándula que vamos a encontrar, es una glándula neuroendocrina que se va a encontrar en el interior del cráneo, localizada en la silla turca, en el cuerpo del esfenoides. Esta va a mantener la presión arterial, tratar de mantener la presión arterial a través de la capacidad que tiene esta vasopresina de regular la reabsorción a nivel del riñón de agua. Hay varios mecanismos por los cuales el riñón, en vez de eliminar el agua a través de la orina, pues la va a reabsorber para que se mantenga en circulación a través del flujo sanguíneo. Ahora bien, todos los antihipertensivos, absolutamente todos, van a actuar en uno de los 4 sitios de control que hemos mencionado con anterioridad. Estos 4 sitios de control son el corazón, los riñones, las arteriolas o las vénulas postcapilares. Estos son los 4 sitios de control, hay que tenerlos en mente para ver los mecanismos de acción de los antihipertensivos. Sí, y van a producir efectos para interferir en los mecanismos que van a estar normales, dentro de comillas, de regulación de la presión arterial. Pero pues nuestro paciente, por una u otra razón, ya tiene una presión alta a pesar de sus mecanismos regulatorios. Entonces, si nosotros
controlamos o disminuimos el efecto que tengan esos mecanismos controladores, pues vamos a disminuir la presión arterial efectivamente, así limitando el daño a los diferentes órganos. La mayoría de los fármacos tienden a producir un efecto similar de toxicidad y los vamos a separar en diferentes familias y tenemos que ver cada una de estas familias. Primeramente tenemos los diuréticos, que van a actuar bajo el principio de que el volumen, lo que haya en la sangre, o sea, la sangre, el volumen de la sangre, es proporcional a la presión, ¿sí? Entre más volumen sanguíneo, mayor presión. Entre menor volumen sanguíneo, menor presión. O sea, es como el agua de un tinaco. Entre más agua tenga el tinaco, más presión va a haber en la casa. Entre menos agua haya en el tinaco, menor presión va a haber en la casa. Es lo mismo en esta situación. Entonces los diuréticos lo que van a hacer es disminuir la presión arterial sistémica, disminuyendo el sodio y el volumen sanguíneo. Este volumen sanguíneo pues van a ser provocado haciendo que el riñón pues elimine mayor cantidad de agua. Recuerden que la sangre va a estar compuesta por dos elementos o dos grupos de elementos, que uno son los elementos formes, o sea, todas las células, proteínas y sustancias que encontramos en la sangre, y otra es el plasma, que básicamente es agua, ¿sí? Entonces es un soluto, un solvente, es como una dilución común y corriente, como las que vimos el semestre anterior. Otro grupo de medicamentos son los diuréticos, ¿sí? Para que los recuerden. Vamos a irlos viendo más adelante con ejemplos y sus mecanismos de acción. Entonces, diuréticos. Luego vienen los simpaticolíticos, que ya vimos los simpaticolíticos cuando vimos los primeros grupos farmacológicos al analizar la farmacología del sistema nervioso simpático. Estos van a disminuir la presión arterial actuando en la resistencia vascular periférica, o sea, a nivel de las arteriolas, ¿sí? Van a inhibir el funcionamiento cardíaco también, o sea, es un segundo mecanismo de acción. ¿Cómo? Pues disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la fuerza de contracción, así disminuimos el gasto cardíaco y disminuimos el volumen circulante. También recuerden que tienen efectos de estasis venosa, incrementando la capacidad de los vasos de capacitancia, que son las vénulas, ¿sí? O sea, haciendo los que se dilatan más fácil y que puedan contener mayores cantidades de volumen, lo cual va a disminuir el volumen circulante. Luego de estos tenemos los vasodilatadores directos, que esos vienen en varias familias. Estos vasodilatadores directos van a hacer la disminución de la presión arterial sistémica, relajando el músculo liso de los vasos sanguíneos. También esto lo hacen los simpaticolíticos, pero tienen otros efectos y no son tan específicos, sí son efectos más dispersos. Entonces estos van a dilatar a los vasos sanguíneos, haciendo la luz mucho mayor y permitiendo que tengan un incremento en su capacidad de transporte. También tenemos otros agentes que van a ser bloqueadores, ¿sí? Estos pueden bloquear a la angiotensina como tal, como los IECAs que ya mencionamos, que pues la bloquean de cierta forma de manera indirecta al evitar que se convierta en angiotensina de 1 a angiotensina 2, ¿sí? Y así es como disminuyen la resistencia vascular periférica, inhibiendo o bloqueando a la angiotensina, ¿sí? Y así pues pueden disminuir en cierta manera el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque bloquean la angiotensina, bloquean la acción del riñón de retener sodio y líquido, entonces se va a eliminar más fácilmente. Y hay algunos fármacos que van a tener sinergias si se utilizan de forma conjunta. Es la mayoría de estos fármacos, o el hecho de que estos fármacos actúen con mecanismos diferentes, pues es lo que nos permite combinarlos. Entonces hay que saber qué familias existen para no usar dos fármacos del mismo mecanismo, porque pues no va a mejorar su eficacia. Si los dos hacen lo mismo, no mejora la eficacia. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, un inhibidor de la angiotensina y un diurético, entonces eso podría dramáticamente ayudarnos a nuestro paciente y disminuir su presión arterial. ¿Sí? Entonces podemos combinar de uno o más grupos. De hecho, en la mayoría de los tratamientos de la hipertensión arterial, si un fármaco no logra los niveles de tensión que buscamos, se agrega otro, no se quita el primero, ¿sí? Se agrega otro con un mecanismo diferente, ¿sí? Entonces, porque probablemente si yo le quito un IECA y le doy solamente un diurético, no tiene el mismo efecto. Vamos a ver que es igual de ineficaz. Y sin embargo, si le agregamos un IECA y un diurético, tenemos el efecto dramático que estamos buscando. Sí, entonces si mezclamos varios fármacos vamos a encontrar un incremento en la eficacia.
y si son más eficaces podríamos manejar menores dosis aunque fueran más medicamentos, lo cual nos ayuda en algunos casos a disminuir los índices de toxicidad. Ahora bien, una cosa importante, si se fijaron en la explicación previa, pues resulta que el riñón tiene un papel central en el control de la presión arterial. Entonces, si el riñón no está teniendo una función adecuada, esto puede ser complicado de controlar. Entonces hay medicamentos que se pueden utilizar y otros que no se pueden utilizar en la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque pueden agravar la situación del paciente o simplemente porque pueden alcanzar concentraciones tóxicas ya que no se están eliminando. El riñón, recuerden que tiene muchas funciones en tanto del filtrado. Entonces una de ellas es eliminar medicamentos o sustancias tóxicas del organismo. Si el riñón no está funcionando, no se eliminan y continúan en el torrente sanguíneo haciendo su efecto. Ahora bien, vamos a ver primeramente los fármacos que nos van a alterar el equilibrio de agua y de sodio. De entrada hay que mencionar que no es el primer paso darle a un paciente medicamento cuando estamos en el proceso de diagnóstico de la hipertensión arterial. Hay diferentes grados de hipertensión arterial. Podríamos decir que una persona que tenga ciertos niveles de presión, podríamos de cierta forma nombrarlo como prehipertenso, pero no es lo correcto. O sea, es un paciente sano, pero tiene factores de riesgo que nos pueden apuntar a que se va a convertir en algún momento en hipertenso si no hacemos algo para evitarlo. Pero, pues de forma corriente, coloquial, pues se le llama prehipertenso. ¿Sí? Ese diagnóstico como tal no existe. Por esa razón, pues lo primero, y aparte si recuerdan que mencioné dentro de la etiología de la hipertensión arterial, pues dijimos que las personas que tienen una muy pobre ingesta o nula ingesta de sodio que decir nula ya es algo complicado porque la mayoría de los alimentos contienen algo de sodio, pues es muy difícil o muy raro que en avanzada edad, ya cuando son ancianos, presenten hipertensión, pues porque no han tenido ese daño crónico de picos de presión arterial secundarios al sodio. Entonces el primer paso en un paciente hipertenso o prehipertenso, como acabo de decir, es controlar de forma dietética la presión arterial. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues disminuyendo la ingesta de sodio. Si el paciente no toma sodio, va a retener menos líquidos y va a bajar su presión arterial. El sodio es un electrolito que se utiliza de muchas formas en el organismo y tiene muchas funciones. De hecho, está utilizado de forma que las células que se excitan utilizan el sodio para mover cargas negativas en esta situación. Entonces, simplemente con controlar la dieta podríamos disminuir un poco la presión arterial. También resulta que un paciente que baja de peso puede bajar su presión arterial. Cada ciertos kilos que baja van a bajar su presión arterial en milímetros de mercurio. Por el simple hecho de que a un volumen mayor, pues el corazón requiere distribuir la sangre con mayor esfuerzo. Entre menor volumen corporal, menor presión. ¿Sí? Entonces, si logramos a un paciente incrementar su disciplina en cuanto a su régimen alimenticio, es posible controlar ciertos grados de presión arterial. Hay situaciones o grados en los cuales ya no es posible, ya necesitamos el apoyo farmacológico, ¿sí? Pero pues en casos leves, el control de la ingesta de sodio, el control de sustancias como la cafeína o la nicotina del cigarro podrían ayudarnos a disminuir la presión y controlarla sin necesidad de utilizar algún fármaco. Entonces ese es el primer escalón o el primer paso ante el tratamiento de un paciente hipertenso. Luego de esto, pues resulta que, como he dicho con anterioridad, lo más sencillo para nivelar la presión pues es disminuir el volumen de la sangre. ¿Cómo disminuimos el volumen de la sangre? Pues haciendo que el paciente orine más. La orina no es más que un ultrafiltrado del plasma. ¿Sí? Pasa la sangre por el riñón es un filtro, va a filtrar el plasma en varias ocasiones, cambiando su configuración hasta que la eliminamos en forma de orina. Entonces toda el agua que orinamos resulta que en algún momento fue sangre, ¿sí? Entonces los diuréticos tienen varias funciones. Una de ellas va a ser disminuir las reservas de sodio. Y si disminuimos las reservas de sodio, disminuimos
el volumen sanguíneo y a su vez disminuimos también la presión arterial. En un principio, así es como funcionan, disminuyendo primero el volumen sanguíneo y si hay menos sangre, hay menos gasto cardíaco y eso nos podría regular la presión arterial, siempre y cuando se mantenga cierto gasto cardíaco hacia los riñones. Si el riñón mantiene el gasto cardíaco para seguir funcionando y filtrando, no va a empezar a funcionar sus efectos reguladores y no va a subir la presión arterial. Eso sí, en un periodo de aproximadamente 6 a 8 semanas con un tratamiento diurético, pues el gasto cardíaco va a empezar a compensarse y va a volver a ser normal, ¿sí? En este caso, el gasto cardíaco que vuelve a ser normal va a provocar una disminución en la resistencia vascular periférica, ¿sí? Y esa disminución va a ser directamente proporcional pues a la disminución de las reservas de sodio. Entonces, si hay poco sodio, si hay mucho sodio, eso contribuye al incremento de la resistencia vascular periférica y esto va a producir un incremento de la tensión arterial, ¿sí? Si a lo largo del video ven las siglas o iniciales PA o TA, son términos intercambiables. PA es P de presión arterial y T es de tensión arterial. Es intercambiable, o sea, se puede utilizar ambos términos para referirnos a lo mismo, ¿sí? Que sería la presión de la sangre en las arterias, ¿sí? Ahora bien, otras cosas que alteran o que van a alterarnos la eficacia es la rigidez y la reactividad neural, ¿sí? Además, pues el sodio, si sale el sodio, resulta que va a haber más calcio intravascular. Este calcio intravascular pues puede tener dos efectos. Uno, que nos puede generar también un tono exagerado en el músculo, porque el calcio se utiliza para generar la fuerza de los músculos. Por eso hay otro grupo de antihipertensivos que son los bloqueadores de los canales de calcio, que veremos ya en su momento. Por lo pronto, no vamos a empezar todavía a ver ejemplos de diuréticos, hay que verlos uno por uno. Sus mecanismos de acción los vamos a ir viendo por separado cada uno de los grupos, pero sí cabe decir que estos diuréticos son capaces de lograr una reducción entre 10 a 15 milímetros de mercurio. No es tan dramático, entonces sí es posible manejar a un paciente con un control dietético y con diurético. Si es más frecuente todavía encontrar un paciente que se lleva un control con diurético y otro medicamento, otro de otra familia, como un IECA o un inhibidor de los canales de calcio o un ARA. ¿Sí? Entonces, así como la enfermedad es multifactorial, viene de muchos factores que mencionamos, que había factores que son controlables y factores que no podemos controlar, ¿sí? Primero, tratamos de controlar los que son controlables. Segundo, en eso viene el tratamiento dietético. Y luego, ahora sí, agregamos fármacos, ¿sí? Así como la enfermedad es multifactorial, el tratamiento también va a ser multifactorial. Y una persona hipertensa también va a recibir un tratamiento multidisciplinario. Tiene que ser revisado por varios especialistas en diferentes ramas de la medicina. Por hoy terminaríamos la clase. Mañana entraríamos ya de lleno en el grupo de los diuréticos.